Vamos a ver, vamos a hacer una breve presentación, que esa presentación está en la plataforma, porque hoy vamos a empezar con el tema de lo que es depuración de macros. La idea de este asunto de la depuración de macros es que ustedes aprendan a interpretar los errores que se les presentan cuando ustedes mismos están programando. Cuando uno aprende a interpretar esos errores, entonces uno puede entender cómo eventualmente puede solucionarlos. Y es una parte que es sumamente importante porque uno donde va escribiendo, ustedes lo ven con lo que ustedes han hecho hasta el momento, ¿verdad? De repente van a escribir fila y escriben FLA, entonces ya donde uno lee rápido, uno no se da cuenta que falta una I y cosas así, ¿verdad? Que en realidad son pequeñeces, pero que siendo una computadora, esas pequeñeces implican que funcione o que no funcione lo que estamos haciendo. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Como les digo, esta presentación está ahí en la plataforma, ya se las voy a mostrar para hacer una breve explicación y después ir a trabajar en este asunto de la depuración de macros. Déjenme para incluir a alguien más que está aquí en la sala de espera. Listo. Ok, entonces, vamos a ver. Aquí lo que vamos a trabajar, lo que vamos a hablar son los tipos de errores, ¿verdad? Tenemos tres básicos, que son los de compilación, los de ejecución y los errores en el procesamiento. Y después voy a poner, bueno, ahí están ya puestos algunos de los errores más comunes, ¿verdad? De lo que sucede con más frecuencia, para que ustedes se acostumbren, porque esto no es como que Visual Basic le va a decir a uno, mire, le faltó la letra I, ¿verdad? Entonces uno dice, sí, claro, le faltó, escribe la letra I y ya con eso está. Sino que te ponen un código que no necesariamente está relacionado con el error que uno está cometiendo. Entonces uno tiene que aprender a interpretar ese código genérico que le envía Visual Basic a uno para decir, ok, lo que tengo que cambiar es tal cosa o es tal otra. Entonces, por eso están esos errores más comunes aquí en la presentación. Entonces, el primero, compilación. Habíamos hablado, eso lo habíamos visto, bueno, no me acuerdo si lo habíamos visto aquí, si se los había vuelto a comentar ahora en este curso, pero en ofimáticas lo habíamos visto, que la compilación es el proceso mediante el cual el lenguaje de programación agarra el programa editable, ¿verdad? Lo que nosotros escribimos, revisa que no haya ningún problema de sintaxis, la forma en la que escribimos las instrucciones, y si no hay errores de sintaxis, entonces genera el código objeto. El código objeto es el código programable que se ejecuta. Es una secuencia de bits, ceros y unos, que es lo que entiende la máquina. Nosotros entonces no trabajamos eso. Siempre se hace eso, porque nosotros escribimos en un lenguaje de programación que es algo intermedio entre lo nuestro. Por favor, no me rayen la pantalla. Me parece que fue Alison, pero no me la rayen. De un dedazo de la pantalla. Ok. Tranquila, pero cuidado porque si no después no podemos ver lo que tenemos acá. Bueno, les decía entonces, en esa parte, bueno, siempre se hace porque les decía que el lenguaje de programación es algo intermedio, aunque para nosotros no es nuestro lenguaje natural, tampoco es el de la computadora. Entonces eso es como llegar a un acuerdo, ¿verdad? De que nos vamos a hablar de esa forma y por ahí nos entendemos. La computadora, ya yo se los he dicho, ¿verdad? No entiende semántica, no entiende que, bueno, en ciertos casos, ¿verdad? Que una L mayúscula no es igual que una L minúscula, ese tipo de cosas. Entonces, con la sintaxis, la forma en la que escribimos las instrucciones tiene que ser uno muy específico, porque si no, simple y sencillamente, el lenguaje de programación no entiende qué es lo que uno quiere decir. El típico, por ejemplo, si ponemos un condicional, ponemos if fila es igual a 15 y se nos olvida poner el then. En algunos casos, como en este que les estoy diciendo del then, inmediatamente la computadora, el Visual Basic, te va a poner las letras en rojo y te va a decir que falta algo porque lo detecta muy fácilmente. Pero a veces no es tan fácil cuando lo que nos falta es un end if, o cuando lo que nos falta es algún else que nosotros omitimos y entonces empieza a ser un enredo con las instrucciones y demás. Pero bueno, estos de compilación son todos los que están relacionados entonces con esa sintaxis, con la forma de escribirlo. ¿Ok? Son detectados por el editor de Visual Basic antes de ejecutar la macro. ¿Por qué antes? Porque con un error de sintaxis no se va a generar el código objeto.
Entonces nunca se va a ejecutar. Por eso es cuando nosotros le damos play y nos genera de una vez el error, no empieza a ejecutarse nada. Ahí es cuando sabemos que es un error de compilación y entonces tenemos que ir a ver cuál es esa descripción del error que nos están dando. Tenemos que ir a verificar eso para tratar de encontrar el error, corregirlo y que entonces nosotros podamos trabajar correctamente. Déjenme para ver, es que yo no sé si yo puedo borrar eso. Eraser. Sí, listo. ¿Ok? Entonces, por acá, aquí hay algunos ejemplos, igual ahora lo vamos a trabajar. Típico cuando escribimos mal una palabra, que es lo que les dije, digamos, en vez de fila ponemos FLA. Aquí, este es un error de sintaxis, porque las palabras reservadas, todas las que se escriben en color azul, las que se cambian a color azul, en realidad no es que las escribimos así, son palabras que tiene que reconocer. Por ejemplo, los tipos de datos. Para Visual Basic, string no es igual que string. Entonces ella dice, no entiendo este tipo de dato. Entonces, al no entenderlo, no es un dato válido, entonces me genera un error de compilación. Y sale algo así. Ojo que aquí siempre va a decir error de compilación. Y entonces por acá me hace una breve descripción. Vean, como les dije antes, esto es muy genérico aquí. No se ha definido el tipo, no se ha definido el tipo definido por el usuario. Entonces, por ahí ya nosotros tenemos que ir a revisar estos valores. Esas son como guías, como les digo, es difícil porque de ahí hay tantas instrucciones, tantas cláusulas, tantas cosas y tantas reglas que es muy difícil como poder decirles absolutamente todas. Pero por lo menos para que ustedes se vayan a fijar en este tipo de elementos, que son como los más comunes que yo he visto. ¿Ok? Después, por ejemplo, ausencia de palabras reservadas, lo que les decía. En este caso, donde me falta el den, vean lo que les mencioné, que automáticamente se les va a poner en color rojo. Este es muy fácil porque no se espera que ustedes terminen, a que quieran ejecutarlo para compilar, sino que de una vez lo detecta. Cuando es algo así, pues aquí then o go to. Go to es otra sentencia de programación que después vamos a ver, que es para, ¿cómo les digo? Nosotros aquí lo que hemos visto es que las instrucciones se van ejecutando en el orden en el que las escribimos. GoTo lo que nos permite hacer es saltar de un pedazo del código a otro, dependiendo de ciertas condiciones. Entonces después lo vamos a ver. Pero ven que entonces aquí ya sabemos que hay que poner la palabra aquí al final. Después de este value rojo debería ir el then. Por ejemplo, acá, este es típico, pasa montones. Y entonces siempre me dicen, profe, pero me dice que no está el for y ahí está el for. Sí, pero acuérdense que la regla para abrir y cerrar en todas las estructuras de programación es que yo abro uno, abro dos, y después el último que abrí es el primero que cierro, ¿verdad? Entonces, si abrí primero el for y después el if, primero tengo que cerrar el if con un endif y después tengo que cerrar el for. Lo que entiende Visual Basic cuando esto sucede, vean que aquí falta el endif, lo que entiende es que yo le estoy diciendo, estoy abriendo un if, perdón, un for, estoy abriendo un if, y ahora estoy abriendo un for, pero no puse el for, solo puse el next. ¿Por qué? Porque ya no se espera el next del for que abrió antes, porque antes de eso tiene que estar el cierre del if, ¿ya? Entonces, por eso es que tira este error. Entonces ustedes dicen, pero aquí está el next y aquí está el for, ¿por qué me pones? Bueno, porque falta el if. ¿Okay? Entonces, vean que por eso les digo, hay que ir entendiendo esto para saber qué es lo que nos está queriendo decir. El segundo tipo de error es durante la ejecución. Si nosotros pasamos la compilación bien, no hay errores de sintaxis, todo se escribió correctamente, no falta nada, se genera el código objeto y empieza la ejecución. Estos errores suceden cuando le asignamos ya valores a las variables. Es la ejecución. Acuérdense que cuando yo estoy en etapa de programación, yo pongo nombres de parámetros y pongo la variable fila y cuando valga tal cosa tiene que hacer esto y así es. Eso es la planificación del programa. Durante la ejecución ya esos valores toman, esas variables o esos objetos toman valores dependiendo de lo que el usuario esté haciendo. Entonces ya ahí es cuando en algún momento dado fila puede ser 300, está leyendo la fila número 300.
Y entonces esto sucede cuando en la ejecución se genera el error. Caso típico, porque yo para fila le puse un tipo de dato byte que me permite del 0 al 255 y en la ejecución a esa variable byte le estoy asignando ese valor 300. Entonces resulta que el espacio que yo reservo en memoria para una variable byte es de un byte, pero para el valor 300 yo necesito 2 bytes por el tamaño en binario que tiene ese número. Entonces, donde trata de escribir el número 300 de 2 bytes en una variable de un byte, ahí genera el error. Bueno, no sé, no tienen que trabajar lo de bytes y cuántos son ni nada de eso, sino que el tipo de dato me dice, aquí no alcanza. O si yo le quiero poner el valor 1,5 a un número que le puse que es entero. Ese tipo de cosas son las que me generan error. Como si quiero ponerle el texto, hola, ¿cómo estás? A una variable de tipo fecha. Ese tipo de cosas son las que se detectan en ejecución, porque es cuando ya el usuario me dio el valor. Y por eso es que nosotros hacemos las validaciones en los formularios, de que si aquí debería ir una fecha, nosotros le decimos, bueno, is date, si no es una fecha, entonces hay que decirle al usuario, no, mire, tiene que ser un valor de fecha, y entonces limpiamos el control, por eso es, para evitar estos errores en la ejecución. Estos entonces pues suceden ya durante la ejecución, obviamente, ¿verdad? Porque es cuando estamos asignando los valores. Eso es lo que provoca que el usuario esté trabajando y se despliegue una ventana de error durante la ejecución y se le devuelva a uno al código de programación, a la ventana donde está el código. Muchas veces, la mayoría de las veces, se marca en amarillo alguna de las filas que es donde está el error o cercano a donde está el error, porque a veces no se detecta correctamente, ¿verdad? ¿Cuál es la fila correcta? Y entonces ahí es donde tenemos que ir a hacer un seguimiento. ¿Okay? Por ejemplo, acá errores, ¿verdad? Como les dije, vean que aquí me pone, bueno, Visual Basic se ha producido el error 13 en tiempo de ejecución. Por favor, cuando ustedes tengan un error así, si no lo localizan, no me digan, profe, es que tengo el error 279. Porque créanme que yo no me lo sé por número. Entonces, con toda la pena tendré que decirles, dígame cuál es la descripción y enséñeme, porque no me lo sé por número, o sea, son montones. Entonces, ven, más bien ustedes me dicen, dice que no coinciden los tipos, entonces ya yo ahí los ubico, pero cuando me ponen esos mensajes, yo me quedo, ay, no, jamás, imposible. Entonces, en este caso, ¿por qué? Porque tengo una variable monto, que es currency, eso está bien, ¿verdad? Puedo hacer una multiplicación, que es una operación matemática, y tipo impuesto, vean que es un string. Entonces, esto no me genera jamás un error en la compilación, porque en la compilación lo que revisa es que estén bien escritas las instrucciones. Cuando yo meto la pata de esta forma, en la ejecución es donde me voy a dar cuenta, yo no puedo multiplicar un valor numérico por un texto. Entonces, cuando ya tipo impuesto tiene un valor y trata de ser multiplicado por monto, ahí es donde lo detecta. ¿Okay? Entonces, este no coincide en los tipos, es por eso. El tipo de operación es matemática. Yo no puedo hacer esto. Después, por ejemplo, aquí ven, error 424, igual, en este momento no sabría decir, ¿verdad? Pero aquí me dicen, se requiere un objeto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver acá? Aquí era por usos no disponibles en el momento de la ejecución, sí. Por ejemplo, yo tengo un formulario. Vean que esto es una subrutina, ¿verdad? Un sub. Entonces, si por alguna razón yo esta macro no la estoy creando en el mismo formulario, entonces la macro no va a tener acceso a este valor. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto, verdad? De los contextos en los que existen las variables, que decíamos, bueno, la variable existe, digamos, esta fila desde que empieza esta subrutina hasta que termina. Cuando termina ya desaparece. Ya habíamos dicho, también puedo crear subrutinas y funciones en el código, en la ventana de código del formulario. Entonces, si yo lo creo ahí en el formulario, pues entonces todo lo que yo haga ahí sí tiene acceso a los objetos del formulario. Pero si suponemos que aquí en este momento esto fue declarado en un módulo aparte o en un formulario aparte, entonces desde ese formulario aparte no tengo acceso al objeto al que está haciendo referencia. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la solución? Porque ustedes pueden decir, pero ahí está en el formulario, existe el código, el objeto, perdón. Sí, pero entonces, si necesitan esta función,
tienen que ir a copiarla allá, en el código del formulario, para que tenga acceso a los objetos que pertenecen al formulario. Igual acá, por ejemplo, ojo aquí, este también es un error bastante común, ¿verdad? Cuando me ponen esto, ¿verdad? La celda A con el trim de fila, punto value, que sea igual a cédula. Ok, ojo acá. Me dice en tiempo de ejecución, igual error 1004, pero no vamos a verlo por números. Error en el método range de objeto global. Entonces usted va a decir, ¿qué es eso? Bueno, el objeto que estamos trabajando es range. Aquí estamos con una celda. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que yo estoy diciendo, ok, para la celda A, y entonces vean los paréntesis. Abro, tengo abierto el que me dice cuál es el nombre de la celda. Tengo uno abierto. Aquí abro el del trim. El del trim cierra aquí, pero cerré de una vez el de la celda, ¿verdad? Resulta, ¿cómo es el enredo? Ya me enredé yo. ¿De cuál era el enredo aquí? Punto value. Ya me enredé. ¿Cuál era aquí el caso? Déjenme ver. Ay, perdón, me moví. Que acá el punto value está, no, ahí tiene que estar por fuera. Lo que tendría que fijarme es eso, si el range. Ah, no, perdón, aquí es el Es el fila. espacio, profe. Que hay como un No, espacio, paréntesis aquí. ahí no hay un espacio. Ahí no hay un espacio. Fila es un integer. Hijo, ya en este no me acuerdo cuál era el error. Ven que a veces cuesta mucho localizarlos, no, porque yo pongo el trim de fila, sí, cierro los dos paréntesis y después el punto. Ya me quedé con el clavo, sí, ¿verdad? Nosotros cerramos, como en este, sí, fila, punto value. Bueno, lo que es común más bien es cuando es solo un paréntesis el que cerramos, ponemos el punto y después ponemos el value y cerramos después del value. El error es ahí. No sé si es que aquí me enredé y puse la imagen distinta de la que tenía que ser, si era la que ya estaba corregida. Porque el error se pone en ese sentido, más bien cuando el segundo paréntesis lo pongo después del value. Y eso es súper común también que suceda. Vamos a ver el que sigue. ¿Ven? Por eso les digo, esto a veces es difícil. Desbordamiento, ese es el que les mencioné, ¿verdad? De cuando estoy asignando un tipo de dato y a ese tipo de dato le asigno que se excede del rango. No sé porque era un integer. Entonces, bueno, puede ser que se exceda de un integer, pero no lo vería aquí. Fila, porque aquí fila es un integer. Bueno, eventualmente, pero no, este no. Error en el método. Usualmente cuando me pone error en el método es alguna propiedad que no estoy poniendo bien. Me parece que cuando lo puse, que es este, como les digo, es que más bien había solo un paréntesis y el otro paréntesis estaba después del value. Eso era lo que yo quería resaltar el error. Creo que esa era la idea en este. Bueno. Profe, ¿cuál era? Perdón, ¿puedo volver a explicarlo, por favor? Déjenme se los explico. Si tal vez mejor aquí se los escribo para que vean el que creo que quería poner ahí. Si no está en otro lado, era ese y lo que está mal es la imagen. Porque cuando yo hice esto, yo tenía que hacerlo primero correcto y después ponerle errores para marcarles qué era lo que quería marcar. Entonces tal vez ahí se me fue. Porque a veces me ponen, por ejemplo, el range de A, ¿verdad? Lo correcto es esto, con el trim de fila, punto value. Eso es lo correcto. ¿Ven? Los dos paréntesis aquí a la par de fila cierran. ¿Por qué? Porque value es una propiedad de este objeto. Esto es lo correcto. El que yo quería mostrarles era más bien cuando me ponen esto así, que pasa bastante. Ponen el trim de fila, punto value. Lo cierran así. Esto sí es un error, porque esto no es un objeto todavía. Tiene que tener todo el nombre para poder ser un objeto.
Ya que ven que el último paréntesis está al final. Entonces, ¿por qué esto no lo detecta la sintaxis? Porque la sintaxis dice, ok, abrí dos paréntesis y cerré dos. Es en el momento en el que quiero acceder a la propiedad donde está mal. Esto es lo correcto. Me voy a ponerlo aquí. Esto es lo correcto. ¿Ah? Para que lo tengan ahí. Y esto sería lo incorrecto. ¿Ya ven aquí la diferencia? Entonces, eso era lo que quería mostrarles por ahí. Después, esa de ahí. En esta, como les dije, bueno, lo del tipo de dato, que se le está asignando un valor mayor al tipo de dato permitido, al byte, que era hasta 255. Ciclos iterativos que nunca, nunca terminan. Ese es un error que en realidad no me genera un error, simple y sencillamente se queda pegado. Ustedes lo ven así, ¿verdad? Que les dice que está ejecutando y de repente ya no responde. En este caso, vean qué es lo que falta. Tengo una variable de memoria que es de tipo booleano. Acuérdense, booleano es falso verdadero. Entonces, yo aquí lo que hago, lo que estoy haciendo aquí es que le estoy pidiendo el número de cédula mediante un input box, ¿verdad? Al usuario. Y digo, voy a empezar con la fila número 2. Acuérdense que una variable booleana cuando es declarada tiene el valor falso. Entonces aquí el ciclo me dice, mientras terminado sea falso, que eso es lo que significa not terminado, entonces yo vengo y comparo. Si lo que hay en la celda A es igual a cédula, entonces a la variable nombre le voy a asignar lo que hay en la celda B para la misma fila, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Termino, ¿verdad? El endif, termino el ciclo while y termino la macro. El asunto es que aquí yo nunca, nunca, nunca le estoy diciendo ha terminado que va a tener el valor true, es decir, que ya encontré el valor. Entonces, aunque encuentre la cédula, no estoy terminando el ciclo, porque el ciclo se va a seguir repitiendo mientras la variable terminado sea falsa. Y como nunca le asigno el valor true, no, es un ciclo sin fin. Entonces, ahí es donde realmente hay que apagar y a veces duro, ¿verdad? Con el administrador de tareas, hay que cerrar la ejecución de Excel, porque ahí se va a quedar pensando, y va a seguir haciendo cosas y ahí va a seguir, ¿ok? Entonces, ven, en algún momento dado ya eso va a pasar a no responde. Cuando el mismo Visual Basic se da cuenta de que hay algo que no está funcionando bien, ¿verdad? De que hay algo como que no se cierra, no se finaliza. ¿Cuál es la condición con la que se da cuenta y cambia de ejecutando a no responde? No sabría decirles. Pero esa es la razón aquí, porque el ciclo nunca llega a finalización. Por eso es que una de las condiciones de cualquier estructura cíclica es garantizar que nosotros estamos incluyendo la instrucción por la que el valor se acerca a la finalización del ciclo. Con el for, que es el que más hemos utilizado, tenemos la ventaja de que eso es automático, porque yo pongo for fila igual a 2 hasta última fila y última fila tiene un valor. Entonces, y automáticamente el for me va incrementando el valor de fila. Entonces, si empezó en 2 y tenía que terminar en 10, automáticamente va a llegar a 3 y a 4. Entonces, siempre va a haber un momento en el que va a llegar a 10. Y la única forma en la que no llegue a 10 es porque yo le doy un exit for, que con eso igual estoy terminando, estoy saliendo del ciclo. El while hay que tenerle más cuidado, el repeat, todos los otros, porque el cambio no es automático. Entonces nosotros tenemos que escribir esa instrucción para que se llegue a esa finalización del ciclo. Después ya tenemos los errores en el procesamiento. Aquí la desventaja es que estos errores son de nosotros solitos, y Visual Basic no se va a dar cuenta. ¿Okay? Entonces, el error en el procesamiento, ¿qué es? Que nuestro algoritmo está mal hecho. Entonces, como nuestro algoritmo está mal hecho, aunque todo se ejecuta, llega, termina, no hay errores de compilación, no hay errores de ejecución, se hace, pero resulta que los valores calculados están mal. Digamos, en uno de los casos menos, donde uno se daría cuenta muy fácilmente es, por ejemplo, que tenía que empezar a escribir en la columna A la cédula, en la B el nombre, etcétera, y empecé a escribir en la columna C la cédula, en la columna D el nombre. Entonces, donde uno ve el resultado, uno dice, ay, mira, de ahí sí, lo escribí mal en la cédula. Eso es un error de procesamiento. ¿Por qué? Porque está mal escrita, o está mal hecho el algoritmo, o está mal hecha la codificación. Pero, nuevamente, Visual Basic
ni ningún lenguaje de programación se puede dar cuenta de eso, porque acuérdense que es un tonto que trabaja muy rápido. Él hace lo que nosotros le decimos. Y si nosotros le damos las instrucciones mal, pues lo va a hacer mal. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir a revisar qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Entonces, para identificar estos errores, tenemos que tener muy claro qué es lo que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Porque si no sabemos exactamente qué vamos a hacer, no podemos saber si los resultados son los correctos. Comprender el funcionamiento de las instrucciones. Porfa, no usen instrucciones. Bueno, para efecto de examen acá ya saben, ¿verdad? Que tienen que usar las instrucciones que hemos visto en ofimáticas y acá. No me pueden utilizar otras instrucciones porque la idea es evaluar que aprendieron lo que les estamos mostrando. Fuera de aquí, no usen instrucciones que ustedes vean súper chivas en internet y todo, si no saben cómo usarlas, si no entienden completamente para qué. A mí me pasó una vez que un grupo llegó y me dijo, es que tenemos un problema en el proyecto, porque está haciéndolo muy bonito, está metiendo los datos y todo, pero cada vez que me mete los datos me inserta filas al puro inicio de la hoja y entonces ya vamos por la fila número 100 y ahí es donde están los datos. Pues tiene que haber una instrucción para insertar, no hay, yo no sé qué, y ya lo veo yo, y yo digo, ese código lo sacaron de algún lado, y dice, sí, es que nos basamos en tal cosa, y claro, ahí tenía una instrucción de objeto para añadir una nueva fila, y entonces, claro, antes de escribir iban añadiendo las ellos, o sea, con solo quitar esa instrucción ya les estaba funcionando bien, pero eso, por eso les digo, a veces uno lo ve ahí y dice, qué bonito está, pero si no entienden completamente qué hace cada una de ellas, más bien puede ser perjudicial para lo que ustedes necesitan hacer. Entonces, pueden consultar, por supuesto que pueden consultar, pero si no entienden completamente cómo funciona, mejor eviten utilizarlo. El flujo de información, ¿cómo va de un lado al otro? ¿Qué es lo que yo tengo que ver? Si primero necesito tal valor o tal otro. Todo ese tipo de cosas tienen que saberlo muy bien. Ustedes tienen que imaginarse, como les he dicho en los formularios, imaginarse al usuario utilizando el formulario. ¿Qué es lo que uno haría como usuario? Uno llega, escribe en este objeto primero, después haría tal cosa, después haría tal otra. Eso tiene que ver también con el orden en el que uno ponga los controles en el formulario, ¿verdad? Uno no puede pretender que lo primero que el usuario va a escribir es el número de cédula, por ejemplo, si ustedes primero ponen el producto, primero ponen la categoría, después ponen el nombre del cliente, después ponen dónde quiere entregarlo y por último ponen el control de la cédula. Entonces ustedes tienen que ver todas esas cosas para entender, porque el usuario por lo general va a empezar a llenar los datos de arriba para abajo. Entonces por ahí ustedes dicen, si es un dato que necesito para calcular esto otro, entonces tengo que ponerlo primero. O cuáles interactúan entre sí, como cuando hemos visto que ponemos la cantidad de productos y digamos el precio, que tal vez no lo estemos obteniendo de una hoja. Entonces, cada vez que cambia la cantidad, tiene que cambiarse la venta total también. O cada vez que se cambia el precio, ¿verdad? Tiene que volverse a hacer la multiplicación para el monto total de la venta. Entonces, ese tipo de cosas tengo que pensarlas para entender muy bien cómo tiene que trabajar todo. Generar normalmente un caso para calcular valores resultantes. Estas son las famosas pruebas, donde yo llego y digo que voy a meter este caso y yo voy a verificar que los resultados sean los correctos. Con la calculadora o mentalmente, como ustedes quieran, pero siempre, siempre tienen que probarlo. Lo peor que uno puede hacer es suponer que todo se está calculando bien, no hacer las pruebas, entregarlo y que haya errores. Porque después, pues, bueno, sobre todo si se lo van a entregar a alguien más o si lo van a utilizar ya para resultados finales de algún otro documento que tengan que generar, pues entonces ya ahí hay problemas. Y hacer un seguimiento de la macro. Yo puedo hacer un seguimiento instrucción por instrucción para ir viendo cómo van tomando valores los diferentes objetos y las diferentes variables. Y entonces ahí muchas veces me puedo dar cuenta de dónde está el error en el procesamiento. Cuando yo digo, mira, ¿y por qué esta variable tiene este valor en este momento? Si tenía que haber entrado y ya entonces ahí me doy cuenta de que me faltó una instrucción o algo así. ¿Ok? Y ahí. Entonces, Visual Basic ofrece aquí en esta parte de depuración, ¿verdad? Algunas herramientas que me sirven para hacer ese seguimiento de las macros, para ir uno por uno. Bueno, compilar, como les digo, eso se hace automáticamente, ¿verdad? Compilar el proyecto cuando ustedes lo dan a ejecutar, pero se puede hacer solo la compilación ahí. Tenemos estas paso a paso por instrucciones con la tecla F8.
Entonces, yo lo que hago es que cuando empiezo a ejecutar, yo voy viendo dónde está ubicada, cuál es la instrucción que se está generando, y entonces ahí puedo ir a ver los valores que tienen todas las variables, todos los objetos con los que yo estoy trabajando en ese momento, y en vez de ejecutarse directamente, va haciéndolo uno por uno. Cuando tengo aplicaciones grandecitas, pues entonces es mejor como que yo pueda decirle, tal vez voy paso a paso por procedimientos. Digamos que ya yo sé que donde me abre el formulario y me carga los datos, eso está bien. Entonces ya yo no querría ir viendo paso por paso. Eso es porque puedo perder mucho tiempo. Entonces puedo hacerlo también por procedimientos, ¿verdad? Para salir. O puedo colocar el cursor en un lugar específico de la programación y entonces empieza a ejecutarse hasta que la ejecución llega a esa instrucción específica. Y entonces ahí puedo seguir con el paso por paso. Esto de agregar inspecciones o modificarlas o una inspección rápida, lo que me sirve es que para que yo pueda decirle a un objeto, por ejemplo, señalo qué es lo que quiero ver. Por ejemplo, le digo el range de la columna A con el trim de fila punto value. Entonces, yo lo puedo incluir en una ventana, que esa la tendría que ver aquí en el menú de ver, desplegarla, perdón, la ventana de inspecciones, y entonces en cada momento yo puedo ir viendo qué valor va adquiriendo ese objeto. Igual aquí en ver, yo puedo abrir una ventanita donde están todas las variables de la macro que se está ejecutando en el momento, y entonces ahí puedo ver también los valores que van adquiriendo. Puntos de interrupción es, no sé si les ha pasado cuando estamos escribiendo que ustedes hacen clic como muy a la izquierda de donde están las instrucciones y toda la línea se les pone en rojo. Bueno, ese punto de interrupción yo puedo poner varios y lo que hace es que empieza a ejecutar toda la macro y se detiene cada vez que encuentra ese punto de interrupción. Entonces ustedes ahí pueden llegar a hacer una revisión de algo y cuando le dicen seguir ejecutando, continúa con la ejecución hasta que encuentre un nuevo punto de interrupción. Esas son las más básicas, que son las que vamos a trabajar. Ay, ¿por qué no me pasa? Ya. Bueno, aquí están las explicaciones. Paso a paso por instrucciones, como les digo, ¿verdad? Para hacer ese seguimiento. Para el cursor, las inspecciones, alternar el punto de interrupción. Ven, esta era lo de las ventanas en el menú de ver. Aquí tenemos las ventanas de inmediato, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es que donde voy escribiendo el código puedo ir viendo posibles resultados. Por ejemplo, esta es la ventana de inmediato. Entonces yo estoy escribiendo aquí, en la ventana de inmediato yo escribo esto, ¿verdad? Impuesto, el signo de interrogación con impuesto, y entonces me dice cuál es el valor que tiene en un momento específico. Al principio, en el momento en el que lo estoy trabajando. Ojo que esto es a modo de diseño, cuando yo estoy escribiendo. Es que se van poniendo estos valores para que yo vaya viendo en cada momento que tiene como valor inicial. Ya durante la ejecución sí va a depender de los valores que les den los usuarios. Tengo después esta inspección, sí. Esta es una inspección, como les dije, ven. Yo lo que hago es que selecciono, digamos, en este caso selecciono el range de A con el trim de fila punto value. Entonces, como pongo el punto value, lo que me va a desplegar aquí en la ventana de inspecciones es el valor que tenga esta celda. Cuando esta fila cambie, pues igual me va a desplegar el de la fila que continúe y así. Me dice qué tipo de valor es el que tiene. Usualmente cuando hablamos de objetos me pone esto. Y el contexto está en el módulo 1 porque ahí es donde está esta subrutina que se llama error procesamiento 2. ¿Okay? Después hay otros, ¿verdad? La ubicación incorrecta de instrucciones. Vean, por ejemplo, aquí. Vamos a hacerlo ahí más bien para que lo vean. Ojo aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pido el número de cédula, digo, mientras no se haya terminado, a fila le asigno el valor 2, verifico si lo que hay en esta celda coincide con cédula, pongo este mensaje, terminado es true, incremento la fila, ya aquí, digamos, no está el error que tenía antes que nunca incrementaba, pero ojo qué pasa aquí. Después de que incremento la fila, llega el went. Esto significa que se va a venir aquí, va a volver a revisar la variable terminado. Si no entró aquí, entonces vean que esta instrucción está mal, porque aquí
La primera vez valía 2, aquí le subí a 3 y aquí le estoy volviendo a asignar el valor 2. Son pequeños detalles, ¿verdad? Siempre fila tiene que tener un valor inicial, pero entonces este valor inicial debería estar antes del while, porque si no aquí pierdo esta instrucción. Aquí le digo fila es igual a fila más 1, es decir, va a ser 3, y cuando llego aquí le vuelvo a asignar 2. Entonces siempre va a revisar la celda 2. Y entonces, si el valor que tengo aquí no está en la celda 2, nunca va a entrar a terminado en true y se va a mantener el ciclo ahí. Por eso es que eso está marcado. Lo correcto, entonces, como les digo, en este caso es que fila igual a 2 esté antes de que empiece el while. En esta otra, no. En esta otra es el exit for, como lo vieron, bueno, no importa, ahí está marcado. Que es parecido a esto, ¿verdad? Aquí le digo, si lo encontró, terminado va a ser igual a true. En esta es parecido con el for, yo le digo exit for, ¿verdad? Ya lo hemos utilizado. Si ya lo encontró, el exit for tiene que estar aquí. Si yo pongo el exit for fuera del if, lo que hace es que llega y dice, fila es igual a 2 hasta 600, entonces, si celda A2 es igual a cédula, digamos que no, sí, no es igual, entonces tendría que revisar la 3. En if, exit for y se salió. Sin pasar al 3. Entonces solo revisó la celda A2. Este exit for debería estar con el message box, solo cuando encontró el valor. ¿Ok? Entonces por ahí esa es otra. Uso de valores operadores erróneos. Aquí, vean que esto son errores que, como les digo, ningún lenguaje de programación se va a dar cuenta. Si yo tengo el tipo de impuestos de ventas, entonces el impuesto es de un 13%, multiplico el monto por el punto 3. Aquí lo que me falta es un 1. Entonces, visualmente ustedes pueden decir si se generó el valor, ahí se llenó la fila, lo que sea, se generó. Por eso les digo, tienen que tener un caso donde ustedes vayan a probar. Si es un impuesto, lo más fácil es poner como prueba el monto es 100, entonces ya tiene que dar 3, o tiene que dar 13 en este caso, y donde ustedes ven el 3, ustedes dicen, ok, hay algo raro, y ya llegan y dicen, ah, sí, claro, es que aquí no era punto 3, sino que era 13%, ok. O en este otro también hay un error de procesamiento. El impuesto es 17,5%. Entonces dicen, sí, es punto 175, sí, pero aquí estoy sumándolo. Y si es un impuesto, debería ser una multiplicación. Entonces, por eso les digo, para Visual Basic, o para cualquier lenguaje de programación, es imposible saber que ustedes querían multiplicar. Y dice, ahí hay una suma, yo pongo la suma. Ahí multiplico por punto 3, multiplico por punto 3. Y no son errores que se pueda dar cuenta el lenguaje de programación. Entonces, ven, si es de ventas y ese más. Errores más comunes. Bueno, el 6 de desbordamiento, como les dije, hay que verificar el tipo de datos. Si tengo el error 9, subíndices fuera de intervalo, esto a veces se me dice que el nombre de un objeto que estoy utilizando es incorrecto. En este caso, vean que aquí les pongo, digamos, si la hoja se llama gastos y yo trato de activar una hoja que se llama gasto, sin la S, no me la va a encontrar y me va a generar este error. Entonces ahí fíjense en el nombre del objeto que están haciendo referencia. La división por 0, pues eso obviamente significa que de alguna forma ustedes están haciendo un cálculo y tienen un valor 0 por el cual están dividiendo algo. La división por 0 pues está indefinida, ¿verdad? Matemáticamente hablando eso no existe, no es posible. Entonces cualquier resultado de valores que tengan ustedes de variables, donde eventualmente ese valor puede ser 0 y tengan que hacer la división, habría que hacer una verificación antes de hacer la división de si esa variable es 0. Entonces ustedes tendrían que decir, bueno, si es 0, entonces, no sé, ya mandan el mensaje o algo así, y si no es 0, pues entonces sí se hace la división. Que no coinciden los tipos, como le enseñé antes, el número 13. Vean que aquí está, perdón, estos son, sí, los de ejecución. Ay, ya. Que no coinciden los tipos, pues entonces fijarse, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de operación que ustedes están queriendo hacer? ¿Cuáles son los tipos de datos de las variables con las que están trabajando para garantizar que
que tengan el tipo correcto. Se requiere de un objeto, ven, este es el error que les quería mostrar antes. Sí, está mal ahí la imagen. ¿Ven? Lo que les decía de que más bien el paréntesis queda al final en vez de que quede aquí, que sería lo correcto. Entonces, siempre que les dice se requiere un objeto, hay algo con las propiedades, algo así como que no está bien ubicado y entonces no lo encuentra en el objeto que tenían que tener. Y el argumento no es opcional. Este también pasa mucho. Recuerden que cuando nosotros creamos macros, sea subrutina o sea función, si nosotros escribimos 3 parámetros en la macro, cuando la ejecutamos, cuando le decimos call la macro o cuando es una función, cuando se le asignamos a alguna variable, tenemos que utilizar los 3 parámetros. No es permitido que yo defina mi macro con 3 parámetros y en la ejecución solo le mande 2 valores. Ahí me va a generar un error. Además, acuérdense que tiene que tener entonces todos los parámetros y tienen que venir en el mismo orden en el que fueron definidos. Si yo puse el primer parámetro es un byte, el segundo es un texto y el tercero es un booleano, siempre tengo que mandar el byte, el texto y después el booleano. De si no, me va a generar otro montón de errores. Y este otro, ¿verdad? Que los valores de las propiedades sean adecuados. Por ejemplo, cuando nosotros declaramos la variable fila, para utilizarla, digamos, aquí, pero nunca le asignamos un valor antes de calcular el range de fila. Si esto vale 0, entonces aquí me va a decir el range de A0. No existe ninguna celda que se llame A0. Entonces me va a generar este error. Ven que, como les digo, siempre que les pone el método range o algún método, busquen cuál es la propiedad o del objeto donde se está generando el valor. En este caso, pues es el nombre, ¿verdad? A0 no existe. Que es la razón por la que usamos el trim también. ¿Se acuerdan que yo les decía? Para que no vaya a ser A espacio vacío 10, eso no existe. Existe la celda A10, no la celda A espacio vacío 10. Entonces, ese tipo de cositas hay que tener cuidado. Hay otro, ¿verdad? Que a veces pasa cuando estamos utilizando libros. Esto no lo hemos visto, pero lo vamos a ver. Cuando estamos utilizando otros libros, otros archivos, y nosotros hacemos referencia al nombre, les pone esto, ¿verdad? No hemos encontrado, puede ser que lo haya movido del lugar, y a veces uno dice, pero está en el mismo directorio, ¿por qué no lo encuentra? Bueno, lo más fácil es hacer referencia utilizando esta propiedad del objeto archivo. Esta lo que me devuelve es la ubicación en el disco duro donde está el archivo en el que yo estoy trabajando. Entonces, es mejor tenerlos como en la misma carpeta o en carpetas subsiguientes a esa misma y que yo haga la referencia a esos archivos a partir de esto. Entonces, no importa en dónde tenga el archivo yo, siempre voy a ir a buscarlo desde la raíz, desde c2./ ¿verdad? Y ahí me va a dar todos los directorios para encontrar el archivo. Pero eso lo vamos a hablar un poquito después cuando ya veamos el trabajo con varios archivos diferentes. ¿Preguntas acá? No. Yo sé que esto así es como medio raro, pero ahí donde lo vamos viendo. Ajá. Perdón, ese último que nos enseñó, bueno, el penúltimo más bien, el 1004, ese más bien no fue el de la imagen que surgió todo el enredo, me parece. Déjame ver. El penúltimo. Ajá, ese 1004. Yo creo que esa imagen en el que al inicio no supimos qué Puede ser eso, es. que tuviera el valor 0, sí, también. Tienes razón. Déjame verlo acá. Sí, eso es. Ajá, exactamente. Eso es. Gracias. Ven, aquí está fila, yo la declaré, fila vale 0 cuando la declaro. Nunca le puse un valor. Como nunca le puse un valor, aquí me está diciendo a 0. Sí, eso era. Gracias. Pues no me había fijado en el número. Ven, entonces eso es lo que pasa ahí. La idea de que ustedes sepan esto, ¿cuál es? No es que yo no les voy a volver a ayudar, por supuesto que sí.
pero la idea es que ustedes entiendan los errores y los logren arreglar rapidito, porque y ustedes lo deben haber vivido, ojalá en el examen y tienen un error y no les sale, y yo estoy ocupada teniendo otro montón de gente, pues entonces ahí ya el hecho de entender qué es el error me permite solucionarlo. Entonces, por ahí, eso es lo que vamos a trabajar. De ahora en adelante, antes, porfa, de llamarme a mí, traten de identificarlo. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Verificar si es un error de compilación, si es un error de ejecución o si es error de procesamiento. ¿Cómo sé yo? Bueno, el de compilación, ahí como les dije antes, como lo vimos acá, aquí esto sale, error de compilación. Entonces, no hay quite, es un error de compilación. Los errores de ejecución, están ejecutando y se les cae. Se les saca el error ese y les vuelve a poner la ventana de código ahí, les marca a veces en amarillo. Eso es un error de ejecución. Y los de procesamiento es cuando ustedes dicen, uy, el dato está mal. Calculó algo mal, eso es procesamiento. Entonces vean que son esos tres tipos, en realidad no es tan difícil, pero acostúmbrense a tratar de ver. De ahora en adelante, cuando les sale un error, primero ustedes digan, ok, el error es de tal tipo, de ver la descripción de lo que les pone ahí, y entonces ya se van a fijar, como en este, bueno, me faltó el endif. Si no lo encuentran, con muchísimo, muchísimo gusto yo les ayudo, pero la idea es que ustedes se acostumbren a tratar de evaluar qué fue lo que hicieron mal, ¿ok? Vamos entonces a trabajar con la práctica del día de hoy. Vamos a ver, esta lo tenía por acá. ¿Qué sería esta? Depuración de macros. Y hay que abrir una plantilla. Profe, no estamos en la práctica 2. Sí, ¿verdad? Esa es la que tenemos que hacer hoy. Acabo de Bueno, es que está la pensar. 3. Sí, profe, de hecho a mí me sorprendió bastante porque yo dije, ¿en qué momento pasamos por la 2? Déjeme ver, yo creo que yo me adelanté. Bueno, no importa si me adelanté porque hoy en 8 es feriado, entonces. Acabo de fijarme. Sí, porque yo dije más bien, si me da tiempo, empiezo lo de depuración de macros, es cierto. Ok, bueno, ya eso les quedó ahí. Entonces ya no tengo que grabarles la sesión para bien 8, porque les iba a decir que yo iba a grabar la sesión de la explicación esta para que la vieran, y es cierto, más bien era si me quedaba tiempo. Vamos con la 2, tienen toda la razón. Ok. Entonces, sí es cierto, estábamos con el find, fue lo que vimos la vez pasada. Que yo se los expliqué el find para hacer esta práctica. Ok, entonces tenemos esta situación. La Academia de Tenis San Isidro ha logrado ampliar sus servicios, ofreciendo a sus alumnos la oportunidad de presentar ante evaluadores certificados por la Federación Internacional de Tenis las pruebas para obtener su número internacional ITN, el cual representa su categoría internacional, lo cual les acredita para participar en cierto tipo de eventos profesionales. Con este objetivo se le ha solicitado que genere una aplicación que permita registrar las pruebas que vayan presentando los alumnos para que se vayan registrando sus puntos y actualice la categoría ITN a la que pertenece. Con el archivo que se le entregó, procede a realizar las siguientes actividades. Entonces, ojo que acá entonces vamos a empezar a seguir utilizando, el método find. Ya no vamos a hacer la búsqueda uno por uno, fila por fila, sino que vamos a incorporar el uso del método find, que fue el que les expliqué la semana pasada. Entonces, vamos a abrir el archivo. Es este, no, ese es el 1, perdón, el que no era. Es este. Eso es lo que tenemos. Siempre, siempre, siempre. Primero, revisemos cuáles son los datos con los que estamos trabajando. Entonces, tenemos aquí en jugadores, tenemos esto, ¿verdad? El nombre del jugador, la fecha de nacimiento, masculino, femenino. Y tenemos el valor ITN actual y tenemos un número de teléfono, ¿verdad? Eso es lo que tenemos ahora.
aquí hay un dato que está mal. Bueno, este ITNN, creo que es un error. Voy a cambiarlo. Segundo, tenemos la hoja evaluadores, donde tenemos aquí un código del evaluador. Tenemos el nombre y una fecha, dice certificado hasta. Y aquí me pone estas fechas. ¿Ok? Hijo, ya estas fechas hay que actualizarlas. Ok, tenemos dos. Después tenemos aquí las evaluaciones, donde tenemos esta hojita, ¿verdad? Aquí está el nombre del jugador, género, el evaluador, la fecha. Aquí vemos, digamos, la fecha es un tipo de dato fecha. Entonces recuerden, cuando vemos esto, ya sabemos que deberíamos guardar la información con el formato de fecha. Y aquí tenemos las pruebas, profundidad de golpes de fondo, creo que es, profundidad de voleas, la precisión de golpes de fondo, los saques. Aquí tenemos total de golpes, movilidad, puntuación y valor ITN. Y por aquí tenemos las puntuaciones. Entonces, esto es así. Movilidad es una de las evaluaciones. Aquí, bueno, se hacen estos, como les dije, 1, 2, 3, 4. Estas 4 pruebas son las que se hacen. ¿Ok? Además de eso, se mide entonces, a partir de todos estos golpes, la movilidad, que es el tiempo ese que duren haciendo las pruebas. Entonces, aquí eso es lo que me está dando de hacer esto un poquito más chiquitito para que se vea todo. Hay mucho. Bien, entonces aquí si se hacen 40 segundos o más, se le asigna un punto. Si fueron 39 segundos, se le asignan 2 puntos. Y así se sigue hasta que se hizo la prueba en 15 minutos o menos, la prueba de movilidad, se le asignan 76 puntos. Las categorías, obviamente, siempre en deporte se tiene eso, ¿verdad? Que cambia de mujeres a hombres un poquito, ¿verdad? Los puntos máximos y mínimos. Entonces, para mujeres, si los puntos totales son entre 57 y 79, la categoría es 10. Si está entre 80 y 108, la categoría es 9. Y así sigue hasta llegar a categoría 1, que sería a nivel profesional, ¿verdad? Igual para los hombres, de 75 a 104 y así van cambiando. Siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? De que al final llegan a la misma, no llegan a la misma puntuación. Sí, a los 430, como que es la máxima puntuación. Pero bueno, esa es la forma. Entonces, si yo soy mujer y entonces tuve 178, entonces yo llego, tengo que buscar aquí, 178 cae en esto. Así que mi categoría ITN es 6. Y para eso, pues se hacen sumas, las sumas de los puntos, ¿verdad? Que tenía acá en estas pruebas. Con eso se saca el total de golpes, se suma la movilidad, la puntuación total y ahí se tiene el valor ITN. ¿Preguntas hasta este momento? ¿No? Ok. Entonces esa es la información que tenemos en esas 4 hojas. Vamos a ver qué es lo que tenemos por acá. Por ser un archivo XLSM, ya sabemos que tiene que haber algo como macros. Entonces aquí vemos que podemos entrar como siempre, ¿verdad? Aquí al libro, ¿verdad? A ver si hay algo programado, pero vean que aquí no tenemos absolutamente nada programado, ¿verdad? Quisieran, podrían entrar a las hojas, en realidad no hay nada, pero cuando es un archivo que no conocen, pues se puede ver si hay algún tipo de programación en una hoja. Y en este caso, si hubiera formularios, aquí están, si hubiera módulos, también estarían por acá. Entremos a este formulario, ¿verdad? Que es esto que tenemos por acá. Un poquito más chiquitico para que se vea bien. Aquí. Este es nuestro formulario. Se ve súper complicado, ¿verdad? Pero esta es la forma para explicarles. Entonces, aquí vemos que por aquí tendríamos que tener los jugadores, aquí los evaluadores, aquí, bueno, una fecha, hay que arreglar lo que se vea bien, la fecha de la prueba, género, lugar, ¿verdad? En San Isidro de Heredia, y aquí se desplegaría el ITN actual. Y entonces acá, la idea es que, por ejemplo, cuando yo pongo esto, yo pongo un valor aquí, no sé, de 5, digamos que obtuvo 5. Esta es la cantidad de veces que hay que hacer la prueba de golpes de fondo. 5 a la derecha, 5 a la izquierda. Entonces, el evaluador llega y pone cuántos puntos obtuvo dependiendo de dónde quedó la bola cuando estaban haciendo eso. Este subtotal que viene aquí va a ser la suma de todos estos. Eventualmente puede ser que en alguno de los golpes
la bola la sacó de la cancha, ¿verdad? Entonces obtuvo 0 puntos, en cuyo caso no hay que ni poner nada aquí. Como les digo, este subtotal suma estos puntos. Por ahí viene explicada la consistencia. La consistencia es la cantidad de golpes donde se tuvo algún punto. No importa si fue 1, si fueron 8 puntos, los que tuvieron. En este caso, si yo lo dejara así, tiene de consistencia 5, porque solo en 5 de los golpes hubo puntuación, en nosotros no hubo nada. Entonces, eso es la consistencia. Y la profundidad es la suma del subtotal más la consistencia. Esto es lo que me daría el resultado de la profundidad de golpes de fondo. En voleas es parecido, son 8 golpes, aquí se pone la puntuación y el subtotal y la consistencia se mantiene, pero esto es para voleas. Después hay precisión en golpes de fondo también, aquí hay 12, ¿verdad? Y aquí dice derecha par, revés par, derecha par, etc. Igual se calcula el subtotal y la consistencia, la cantidad. Y con este saque, ¿verdad? También, ¿verdad? Están estos 12, también esto se mantiene igual. Y con eso se obtiene la precisión y el saque. Entonces, los valores que a final de cuentas van en la hoja son la profundidad de golpes de fondo, es este cuadro, la profundidad de las voleas, que es este, la precisión de golpes de fondo, que es este, y los saques, que es este cuadro. La movilidad, aquí se selecciona uno de los resultados y dependiendo de ese resultado me dice cuál, y de esta tabla me dice cuál fue el resultado aquí en movilidad. Y el ITN, bueno, entonces el total de golpes va a ser la suma de la profundidad de voleas, de la profundidad de golpe de fondo, de la precisión, del saque, va a ser acá, y la puntuación total va a ser eso, más la movilidad. Con eso se calcula el nuevo ITN. ¿Ok? ¿Eso se entiende? ¿Sí? ¿Cuál es la mecánica? ¿Cómo es que se saca el nuevo ITN, perdón? El nuevo ITN se suma. Bueno, digamos, el total de golpes es profundidad de golpes de fondo, más profundidad de voleas, más precisión de golpes de fondo, más saque. Ese es el total de golpes. A esto se le suma los puntos obtenidos por la movilidad para tener la puntuación total. Y esa puntuación total es la que yo vengo a revisar acá. Perdón. Acá. Si es una mujer, como les digo, si sacó 210 puntos, tendría que venir, esto cae aquí, la categoría 5. Si fuera un hombre con 210 puntos, es este de aquí, la categoría 6. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo le dijera aquí, bueno, una cosa es calcular los puntos, y si yo le digo registrar prueba, pues la idea es que al jugador que está aquí, yo vaya y le cambie el ITN con este nuevo ITN. ¿Verdad? Entonces yo tendría que venir a actualizar 2 hojas. Yo tendría que venir, ya les muestro. Tendría que calcular. Aquí tendría que registrar la fecha, ¿verdad? En la que hizo la prueba, ¿verdad? De cuáles fueron los resultados. Y acá a ese jugador tendría que actualizarle, perdón, en esta. Tendría que actualizarle su valor ITN dependiendo del último resultado. Puede subir, puede bajar. Este no aplica, ¿verdad? Es como el que nunca ha hecho la prueba. Entonces no sabemos cuál es su ITN. Eso es lo que tenemos ahí. Vamos entonces a ver las instrucciones para ver qué nos van diciendo que hagamos. Primero, genere una macro que despliegue el formulario evaluación FRM. ¿Ok? Entonces, si es una macro, dice, ¿verdad? Que vamos a insertar un botón de comando que ejecute la macro. Entonces, como lo que queremos es esa macro para desplegar el formulario, nos acordamos que esa macro, ¿dónde tiene que ser creada? ¿Dónde la creo? Cuando yo necesite... This workbook. Ajá. ¿Sí? ¿Quién iba a decir algo? Aquí. Cuando tenemos una macro que queremos ejecutar desde las hojas de Excel, en este caso es una subrutina, esa macro tiene que estar en un módulo. ¿Se acuerdan? Yo no puedo ejecutar directamente el formulario. Tengo que tener una macro en un módulo, una subrutina, específicamente,
que ejecute la macro. Entonces, vamos a insertar el módulo. Insertar módulo, ¿verdad? Ahí, si quieren, me cambian el nombre. Si no lo dejan como módulo, digamos que no nos están pidiendo nada así. Y yo voy a crear mostrar formulario. ¿Okay? Y a esta macro le voy a poner, ok, evaluación frm.show. Eso es lo que tiene que hacer nada más, ¿verdad? Si yo ejecuto esto, me despliega el formulario, listo. Ahí tengo ya este módulo para esto. Ese es el objetivo. Ya tengo la macro que me despliega el formulario. Después entonces me dice que vamos a insertar un botón en la hoja de evaluaciones que ejecute esa macro. Entonces eso lo hacemos aquí en la hoja, pero en evaluaciones. Me paso a la hoja de evaluaciones, ¿verdad? Ahí tengo hasta el codiguito ese. ¿Cómo lo hacía? En el mismo menú programador, insertar, aquí le doy el botón de comando. Acuérdense que no estamos utilizando los controles ActiveX, ¿verdad? Tienen un comportamiento un poquito más dinámico, diferente. Aquí estamos con lo básico. Pero, o sea, eso si después quieren aprender a usarlo, pues entonces van jugueteando con él para que vean las diferencias. Aquí, para el botón, recuerden que aquí solo vamos a ver las subrutinas, no vamos a ver las funciones. Entonces, en este caso, bueno, tampoco es que hay, pero para las funciones lo que hacemos es asignarlo a las celdas. Le asignamos este. Aquí, acuérdense, cuando están con esos puntitos, significa que estamos en modo editable. Podemos cambiar esto aquí. Entonces, registrar. Listo. Entonces, ya aquí yo le hago clic y desde la hoja ya tengo mi formulario. ¿Ok? Profe, ¿cómo era que le asignábamos la subrutina al botón de comando? Aquí le damos, digamos, insertar el botón, ¿verdad? Yo marco dónde lo voy a poner. Y entonces aquí tiene que desplegarse las subrutinas que yo tengo en módulos. Por eso es que es importante que sea un módulo. Si vos creaste la subrutina en el formulario, no te la va a leer desde aquí. Sí, profe, pero es que, digamos, yo asigné el botón, digamos, creé el botón, pero no me desplegó como esa ventanilla. Solo me creó el botón, pero ya hice la subrutina. Va de nuevo, Pero, aquí, insertar. ok, voy a cortar un poquito el botón. Ajá. Entonces, insertar el Bueno, botón. si ya lo tenés creado, de todas formas, vamos a hacerlo así. Si ya lo tenés creado, Ah, ok. le das sobre el botón y le das el clic derecho y ahí le decís asignar macro. Si por alguna razón se te fue sin asignar. Sí, ya, profe. Muchas gracias. Ok, con gusto. Bueno, aquí voy a borrar estos. Y este también. Voy a salvar esto antes de que se me olvide y le caiga encima la plantilla. Vamos a ver aquí. Acá. Listo. Ya ahí lo tenemos. Vamos a ver la que sigue. Me dice, ejecute las instrucciones en el formulario. Bueno, eso es el único que hay. Restringe el tamaño del control FEC evaluación TXT para que admita un máximo de 12 caracteres. Entonces vamos a ir al formulario. Bueno, a este voy a hacerlo ahí para que se vea. Nada más. FEC evaluación, obviamente, bueno, por los nombres podemos verlo. Si no se acuerdan que aquí podemos buscar, ¿verdad? Los controles por nombre. Entonces, este dice que máximo 12 caracteres. Entonces, en fecha de evaluación vamos a buscar el max length, la propiedad aquella, y aquí le vamos a poner 12. Ya con eso lo tenemos restringido a esos 12 caracteres. Recuerden que todo esto es repaso. Bueno, excepto lo del find, ¿verdad? Que eso sí es como un temita nuevo, pero lo demás es repaso. Actualice las propiedades del control OPC40 de manera que se encuentre seleccionado. ¿Cuál es OPC40? Si no se acuerdan, igual, bueno, si no saben, aquí lo buscan.
Recuerden que como aquí tenemos varios marcos, pues habría que buscar entre cada uno de los marcos. En este caso, los botones de opción son estos. Uy. Son aquí. Entonces, este es el OPC 40. ¿Está? Ese yo quiero que aparezca seleccionado por defecto. Entonces, a la propiedad value le pongo true. Y ya ahí está seleccionado. Profe, perdón, ¿cómo encontró ese? Bueno, yo porque sabía cuál era, pero si ustedes no saben exactamente cuál es, tienen que venir, digamos, acá al formulario. Entonces aquí llegan y lo buscan. Aquí dicen, no, aquí no está. Entonces tienen que ir buscando en cada uno de los marcos, frame 1. Entonces ustedes ahí en frame 1, bueno, aquí se tendría que seleccionar, digamos y aquí entonces sí podrían ver cuáles son los que tienen aquí los controles. Entonces tendrías que ir buscándolo en cada uno de los marcos, a ver cuál es. Aquí seleccionas y entonces aquí te despliega los que están en este. Y así, cuando llegamos a por ejemplo, aquí puedes ver que aquí están todos esos. Y ahí los buscamos por nombre. Aquí está el OPC 40, que es ese. Siempre que hay marcos o si tienen controles multipáginas o tabuladores, que son controles que pueden tener controles adentro, entonces cuando lo están buscando así por nombre, aquí vayan seleccionando cada uno de esos para ver cuáles son los controles que tiene adentro. Ok, ahora me dice, sustituye las etiquetas de la parte inferior del formulario por dos botones, uno llamado calcular BTN con la leyenda calcular puntos y otro llamado registrar BTN con la leyenda registrar prueba. ¿Ok? Entonces eso es lo que me dice es que voy a cambiar esto de aquí. Voy a eliminar. Profe, perdón, a ese OPC 40, ¿qué fue lo que se le hizo? Le cambié la propiedad value. Aquí está. Ah, ok, para que eso es Para que esté seleccionado. Si recuerden que siempre que tengo un botón de opción, la idea es que alguna de las opciones esté seleccionada. Entonces, por defecto, cuando se despliega el formulario, una debería estar seleccionada. Yo tengo que escoger cuál es el valor por defecto. ¿Por qué? Porque si al usuario se le olvida seleccionar una, que haya un valor, que no sea que todas están vacías. Si yo tengo valores que eventualmente podrían estar vacíos, entonces no debería tener botones de opción, sino más bien casillas de verificación, que son las del check. ¿Ok? Bueno, entonces aquí voy a quitar estas etiquetas, las voy a borrar y voy a poner los botones de opción. Digo, los botones de comando. Entonces los botones de comando, ¿verdad? Si no tienen abierto el cuadrito de herramientas, lo despliegan. Y el botón de comando, pues es... Ok, y los borramos nada más. Sí, esos los borran. Esos estaban ahí como para que vieran dónde tenían que ir colocados. Entonces aquí le ponemos, digamos, esto, que se va a llamar calcular BTN el primero. Profe, perdón, ¿qué hiciste? Es que se me preguntó que si te la internet. Aquí había dos etiquetas, ¿verdad? Entonces esas las borré. Y ahora lo que estoy haciendo es creando dos botones de comando. Dos de estos. Uno va a ser calcular BTN, que es para calcular los puntos, y el otro va a ser para registrar la prueba, registrar BTN. Entonces ya le puse el nombre, calcular BTN. En el caption le cambio, calcular puntos, creo que decía, ¿verdad? Entonces ya ahí tengo mi botón de comando. Y voy a hacer otro, que es el que se va a llamar registrar BTN. Y aquí le voy a poner registrar prueba. Ahí. Registrar. Aquí pueden hacerlo más grande, más pequeño, como quieran, ¿verdad? Pueden subirlo, pueden bajarlo. Eso, digamos. Lo que me interesa es que estén estos dos botoncitos ahí. Voy a cerrar esto y recuerden ir salvando todo lo que vamos haciendo. Ahora, bueno, y esto. Este registrar prueba tiene que estar deshabilitado. Deshabilitamos entonces registrar BTN
la propiedad de enable tiene que estar en false. Listo. Ahí está. ¿Por qué? Porque antes de que yo registre, yo debería haber calculado los puntos. Definitivamente. Entonces, solo después de que calculo los puntos, podría registrar la prueba. Ahora me dice deshabilite los siguientes controles. Los cuadros de texto correspondientes al género e ITN actual. Entonces yo busco, este es el del género. Los deshabilito, enable en false. ITN actual también. ITN actual en falso. Después me dice los marcos que contienen los datos de la profundidad de golpes de fondos, de voleas, de precisión de golpes de fondo, de saque de movilidad. Entonces son los marcos. Acuérdense que si yo deshabilito el marco, deshabilito los controles que están adentro. No exactamente, o sea, cuando yo habilito el marco ya quedan habilitados los controles, a menos que yo le haya dado a cada uno por separado deshabilitar. Pero entonces eso me da un control más genérico, ¿verdad? De cierto grupo de objetos. En este caso, deshabilito este marco, deshabilito este otro también. Mira, este, ¿quién sabe qué hice? No está deshabilitado. Ahí, ahora sí. Tiene que cambiarle, si no les cambia es que cambiaron algo más. Vamos a ver acá, este también. Todos los estoy dejando deshabilitados. Te van a decir, ¿por qué? Porque la idea ahora va a ser que cuando yo activo, digamos, marco profundidad de golpes de fondo, yo habilito esto. En realidad, digamos, este tipo de pruebas, siempre que se hace, tiene que ser todo, ¿verdad? No podemos hacer una parte sí y una parte no. Pero para efecto del ejercicio, pues por eso lo puse así, ¿verdad? De que esto esté relacionado con la selección de estos tipos de pruebas. Pero en la vida real, el examen se hace completo. Y los cuadros de texto correspondientes a total de golpes, puntuación total y nuevo ITN. Entonces, este también se deshabilita. Recuerden que siempre el objetivo de deshabilitar estas cosas es controlar qué es lo que se calcula en forma automática y qué es lo que el usuario podría poner. Entonces, si yo estos valores los calculo en forma automática, nuevo ITN está deshabilitado. Pues entonces evitamos algún error de cálculo del usuario, ¿sí? Una pregunta, para deshabilitar el marco, es que digamos, donde cambia de color, como le hizo usted, lo que se está seleccionando es el label. No debería seleccionarse lo que dice frame. Yo aquí tengo seleccionado el frame. Es ¿Ves? que, bueno, estoy cambiando el frame y no me cambia el color, digamos, a gris, ese nombrecito de arriba. Ah, sí, mira, aquí seleccioné, sí, tenés razón. Sí, lo que tiene que estar es el marco. Este está, sí, déjame ver, seguro yo lo hice mal. O sea, no necesariamente tiene que cambiar de color. No cambia de color, tenés razón, porque esa es una etiqueta, no es el texto del marco. El texto del marco se vería como aquí arribita, como pruebas realizadas. El texto del marco sí debería cambiar, pero tenés razón, esta es la etiqueta, no es el texto del marco. Bueno, me parece muy bien. Entonces, déjeme revisar. Este sí está deshabilitado. Ah, ven, sí, este no está deshabilitado. Eso fue por seleccionarlo arriba. Ese es el problema cuando tenemos un montón de controles así, que a veces cuesta seleccionar el correcto. Pero es el marco el que quiero seleccionar, este marco. Profe, entonces tenemos que deshabilitar el que dice frame. ¿El que dice? Frame o label. Sí, frame, no label. Label es esta etiqueta. Es que por eso sí me confundí, porque donde la selecciono acá, me lo marca todo. Pero se me olvidó que esta era una etiqueta aparte. Entonces sí, fíjense aquí en el nombre que sea el frame. Esto hay que como seleccionarlo tal vez, ven, donde está algún espacio en blanco,
Pero por eso les digo, en este tipo de formularios donde está tan lleno, a veces cuesta encontrar el punto exacto, pero sí fíjense que sea el frame. Gracias. Ok, hice ahí. Y ya con eso tendríamos, dijimos el nuevo ITN, si está deshabilitado, ajá. Y este también. Y este también. Listo. Ok, entonces vamos a ver ahora la interacción de los controles. Dice, cargue los nombres de los jugadores que se encuentran en la hoja jugadores en el control jugador CMB, de manera que puedan ser vistos desde que se despliega el formulario. ¿Qué objeto tenemos que programar? Profe, una pregunta. Ujú. En el que era el nuevo ITN, ¿ese también había que deshabilitarlo? Sí, ese también. ¿Y cómo hizo para deshabilitarlo, profe? Es que, digamos, toco por todo lado y solo me permite como el label. Acá. Le das clic aquí. Ah, bueno, el textbox. Sí, el textbox. Y ese es el que deshabilitas. Ah, ok. Gracias, profe. Ok. Ok, repito acá, en esta primera, el ejercicio A, ¿cuál es el objeto? Recuerden que esos son los pasos. Primero, determino cuál es el objeto que tengo que programar. Después, en cuál evento. Y después, ya viene el algoritmo, la codificación. En este, cargar los nombres de los jugadores, en el control jugador CMB, desde que se despliega el formulario. ¿Qué objeto programo? El combo box de jugador. No. Eso es lo que voy a cambiar. Pero Ah, ¿en ok. dónde hago la programación? En el formulario, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque aquí me dice, siempre vean esto, ¿cuándo se despliega el formulario? ¿Quién se despliega? ¿Qué se despliega? El formulario. Ese es el objeto. ¿El cuándo es? Al desplegarse. Initialize. O eventualmente el activate, ¿verdad? Porque aquí solo tenemos un formulario. Pero siempre acuérdense de eso. El jugador CMB es lo que voy a cambiar, pero no es el lugar donde tengo que hacer la programación. El lugar es siempre a partir de esto que tengo aquí. Entonces vamos a ir acá, igual voy a buscar un lugarcito en blanco para desplegar ahí. Listo. La ventana de código, ¿verdad? Bueno, en realidad lo puedo hacer en cualquier lado y después borro todos estos, ven este montón. Entonces, en el formulario, aquí tenemos el user form, vamos a hacerlo en el initialize. ¿Verdad? Voy a borrar todos estos porque a mí no me gusta tenerlos ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a jugadores, a leer los nombres y cargarlos, ¿verdad? ¿De cuál fila? De la 4 en adelante. Vamos a hacerlo así, en adelante, porque en cualquier momento tengo más jugadores. Entonces, vamos a activar la hoja. Vamos a declarar las variables, ¿verdad? Las de siempre. Acuérdense que todo esto mantiene la misma base, ¿verdad? Fila, vamos que va a ser un integer. Aquí podría ser un byte, son poquitos, pero digamos que lo vamos a hacer integer por aquello que quisiera mucho, ¿verdad? Entonces, voy a ver hasta dónde llegan los jugadores y eso lo calculo así automáticamente para no quedarme con alguno por fuera. En este caso son los nombres que ya vimos que están en la columna A. Y acá, ¿cuál era? 4. Para 4. Ahora sí, tengo que hacerlo con el control, el combo box, que es jugador cmp.addItem. ¿Y qué voy a poner ahí? Lo que haya en A. ¿Verdad? Entonces, si yo ya tengo esto, aquí ya voy a tener los jugadores. ¿Listo? Nuevamente, esto es muy parecido en todo lado, este tipo de cosas. No, sorry. ¿Perdón? Actually, no. Please recharge in time. Ahí,
ese micrófono. Ok. Eso, bueno, les decía, esto es muy parecido en todo lado, entonces vean que ya son cosas, ¿verdad? Que ya ni es necesario que vayamos, escribamos un algoritmo, ni mucho menos, porque ya es parecido a todo lo que hemos hecho siempre. Solo es que lo tengan bien a mano, que esta es la forma de hacerlo. Lo que sigue. Cargue los nombres de los instructores que se encuentran en hoja evaluadores de manera que puedan ser vistos desde que se despliega el formulario, pero considere que solo deben ser incluidos en el caso de que su certificación no haya vencido. ¿Okay? Entonces vean ahí ya. Primero, ¿cuál objeto tenemos que programar? Nuevamente aquí tenemos esto. Entonces, este ejercicio hay que hacerlo en la misma macro anterior. Entonces yo lo que hago es que me vengo acá y digo, ok, ya cargué los jugadores. Puedo poner un comentario si quiero. Carga nombres de jugadores. Y aquí podemos poner carga nombres de evaluadores. ¿Verdad? ¿Cuál va a ser la diferencia? Tengo que activar la hoja, esta vez la de evaluadores. Tengo que calcular la última fila también y tengo que hacer una revisión una por una. Lo que pasa es que voy a tener que hacer una condición aquí para ver si lo incluyo. Entonces, recuerden que yo puedo reciclar código. El problema no es reciclarlo, es no cambiar todo lo que tenga que cambiar cuando lo estoy reciclando. Entonces, vamos a ver, la hoja se llama esta vez evaluadores. Entonces, aquí le voy a poner evaluadores. ¿Verdad? Igual, ¿dónde están los nombres de los evaluadores? Bueno, digamos que aquí puede ser también por código, puede ser por nombre, cualquiera de las dos. Dejémoslo por código, entonces lo dejamos en la columna A. Si yo quisiera exactamente ver los nombres, podemos cambiarlo también. Podemos decir que en la columna B, no importa. Vamos a revisar la columna B. La fila, ¿en cuál fila empieza? En este caso también empieza en la 4, pero siempre tengo que revisarlo. Como empieza en la 4, esto queda igual. Y acá, lo que cambiaría es que debería ser el que se llama evaluador, ¿verdad? Evaluador. Pero tengo la condición. Tengo que fijarme si el certificado todavía es válido. ¿Ok? No voy a incluirlos todos. Digamos, a este señor ya se le venció. A esta gente ya se le venció también. A esta gente a este también se le venció. Entonces yo tengo que ir a verificar la fecha antes de incluirlo en los posibles evaluadores. Entonces, a partir de eso, yo tendría que venir aquí y decir, ok, no voy a incluirlos todos, sino que voy a poner una condición. ¿Cuál es la condición? Entonces yo tengo que ir a fijarme si lo que está en la columna C, digo, es que con respecto a la fecha de hoy. Tiene que ser mayor o menor. Mayor o igual. Mayor o igual, exacto. Acuérdense que las fechas son como números, entonces la más antigua es la más viejita. Entonces debería ser esa fecha mayor o igual a la fecha de hoy. Si ese es el caso, lo incluyo. Si no, pues no se incluye y se leen los demás. ¿Listo? Esa es la condición. Eso es lo que cambia con respecto a esto otro. Entonces acá, si yo ejecuto, yo aquí en los evaluadores, ay, mira, ahí le puse lo de la, ven lo que les digo de no cambiarlo. Aquí tenía que ponerle B, porque es el nombre lo que tengo que escribir ahí. Es lo que exactamente les estaba diciendo de no ir a fijarse en todo lo que hay que cambiar. Aquí entonces resulta, tengo 4. 1, 2, 3, 4, sí, exactamente. Esos 4, Janet Leverling, Nancy Davolio, Andrew Fuller y Robert King. Sí, exacto. Ven, entonces ya ahí solo me despliega los que tienen su certificación válida. Listo. ¿Preguntas acá?
Continuemos entonces. Genera una macro que al seleccionar un jugador busque su género e ITN actual y los despliegue en los controles correspondientes. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a utilizar el find. ¿Okay? Entonces, primero, ¿cuál objeto tengo que programar? El formulario. No. El combo box. En este caso, el del jugador, ¿verdad? Recuérdense que tengo varios. Tengo el jugador y tengo el evaluador. Entonces, como aquí me dice, al seleccionar un jugador, entonces significa que es cada vez que se escoja un jugador de ese cuadro combinado de jugador. Entonces, el objeto es jugador CMB. ¿Cuál evento? After update o change. Change. En este caso es más fácil el change. El after update tenemos que esperar a que el usuario se vaya, cambie el cursor de este cuadro combinado a cualquier otro control para que se ejecute. Entonces, cuando es un cuadro combinado, habíamos visto que es mejor que cada vez que se escoja un valor diferente, se actualice. Entonces, en el change. ¿Ok? Entonces, vamos a ir acá. Podemos hacerlo desde aquí, ¿verdad? Por defecto, para los cuadros combinados, me sale el change. Y entonces, ahí voy a hacer la búsqueda. Lo primero, yo puedo verificar si no está vacío. Entonces, solo voy a hacer una búsqueda si no está vacío, porque eventualmente puede ser que haya cambiado porque yo quité el nombre, ya no hay ninguno seleccionado. Y entonces, voy a ponerle aquí, sí, jugador cmb.value es diferente de vb_null_string. Esta es una forma, ¿verdad?, de hacerlo. Otra forma podría ser si jugador cmb.isIndex es diferente de -1. Esa también es válida, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Acuérdense que el isIndex cuando es diferente de -1 es cuando no hay nada seleccionado. Entonces, cualquiera de las dos es válida. Usen la que les quede más cómodo. Y entonces yo llego y digo, ok, ¿qué voy a hacer ahí? Ya vamos a pensar. Ya tengo el objeto, tengo el evento y aquí estoy ya trabajando en eso. Voy a ir a buscar lo que sea que escogió el usuario acá en esta hoja, ¿cierto? Tengo que venir a buscarlo en el rango de celdas que hay. De la celda A4, en este caso a la A26, pero dijimos que eso puede cambiar, ¿cierto? Entonces yo tengo que establecer el rango exacto. Recuerden lo que les dije hoy hace 8. Cuando voy a utilizar el find, yo tengo que decirle en cuál rango de celdas tengo que hacer la búsqueda del valor que tengo. Entonces, ante eso, yo tengo que decirle, este es el rango exacto. ¿Cómo era que se usaba el find? El find, voy a ponérselos aquí. Era algo así, ¿verdad? Yo tengo que decir, digamos, el range de A2 a 26 punto find. Y aquí pongo qué es lo que voy a buscar, ¿verdad? Bueno, ahí pongo todo lo que tengo que buscar. Pero cuando esto, si yo le pongo a 26, lo que sucede es que cuando esté aquí, si hay más jugadores, no los va a buscar. Entonces, yo tengo que calcular la última fila para poder construir este rango. Lo que pasa es que, si quieren lo podemos probar ahora para que vean que no funciona. Si yo lo pongo con el última fila y todo, ahí me genera error. Bueno, por lo menos me ha generado. Vamos a ver porque al parecer se han hecho algunos cambios en estas versiones de Excel y que ya viene más poderoso el lenguaje de programación. Entonces tal vez ahorita me lo permita. Pero hasta el momento no me lo ha permitido. Por eso fue el asunto de las variables que yo les dije que tenía que tener una variable de tipo texto donde yo ponga el rango. Entonces vamos a hacer esa declaración de variables.
Dijimos, cuando voy a utilizar búsquedas, el método find, yo necesito, primero, una variable de tipo range, ¿verdad? Entonces voy a declarar. No sé si tal vez le pongo registro para que no nos enredemos con celda y demás. Registro, ¿verdad? Que es de tipo range. ¿Okay? Además dijimos, voy a necesitar la variable, ¿verdad? Vamos a ponerle rango de celdas o rango de búsqueda. Podemos ponerle que va a ser de tipo string. Vamos a tener también una variable que es la última fila, que va a ser de tipo, digamos que es integer, ¿verdad? Entonces, yo vengo y le voy a decir, si esto está vacío, no es vacío, entonces voy a activar la hoja de jugadores, ¿verdad? Voy a calcular la última fila, vean que esto se mantiene exactamente igual como lo hemos hecho en todos los demás casos. Hagámoslo primero directo para ver si nos genera el error por el que yo siempre uso esto. Solo para que lo vean y entiendan por qué es necesario hacerlo aparte. Entonces, yo podría decirle, como ya sé que el jugador CMB no está vacío, ¿cuál es el valor que yo voy a buscar en ese rango de celdas? Pues lo que hay aquí. Ese valor que fue escogido por mi usuario. Eso es lo que necesito ir a buscar. Entonces, yo voy a decir, ok, set, acuérdense cuando tengo una variable de tipo objeto, como en este caso registro, que es de tipo range, yo le digo set registro, va a ser igual al, yo le pongo el range, y aquí le pongo de A4 con A, y aquí le voy a hacer el trim de última fila, que es la forma en la que hemos trabajado, ¿verdad? Punto find. Y le digo, ¿qué es lo que voy a buscar? Lo que tengo en jugador cmb.value. Eso es lo que quiero buscar, ¿ok? Vamos a decirle, si no está vacío, voy a desplegar los resultados. Digamos que aquí voy a dejarlo así. Messagebot lo encontró. Por el momento. Para que vean esto aquí. A ver si corre nada más. Porque lo que quiero es que vean que usualmente lo trabajamos así, ¿verdad? Hacemos esta concatenación y no necesitaría esta variable de memoria. Pero como les digo, siempre me ha generado error. Vamos a ver si ahora lo genera o no. Para ver si lo podemos trabajar ahí. Ay, sí lo encontró. Ahora sí me lo permite. Ok. Sí lo encontró. Entonces no necesito esa variable de memoria. Es que lo que les digo, esto ha cambiado un poquito, ¿verdad? La parte de Excel, de Visual Basic. Ahí sí lo encontró. Entonces ya no necesito esto y lo voy a quitar. Directo con el último fila, yo le doy el rango y ahí me lo encuentra. Si lo encuentra, entonces lo que voy a hacer es decirle, ok, déjenme mostrarles. A este género, este cuadro que tengo aquí, que se llama género TXT, le tengo que asignar lo que tengo en la columna C para la fila donde encontró el resultado. ¿Ok? Entonces, yo me vengo acá, aquí, y le digo a género txt.value. Le voy a asignar lo que tengo en la C con ¿qué? Registro.row, el trim, perdón. El trim de registro, esta celda donde encontró el nombre, y de esa celda, la fila
Y esa es la forma en la que lo trabajamos. Y el ITN actual, que se no me acuerdo cómo se llama, ITN actual TXT, ok. Y acá le ponemos ITN actual TXT punto value igual el range, esta vez de cuál, de la D, con el trim de igual, para la misma celda donde encontró la fila que tiene ahí. ¿Por qué? Porque digamos, si yo escogí Benjamín González, entonces viene y lo busca en este rango de celdas, ¿verdad? Cuando lo encuentra, lo que hay en esta variable registro es esta celda. Como esto es una celda, esto tiene la propiedad row, que es la que me devuelve la fila, la 10. Entonces yo puedo acceder a la C con ese número 10, que es la propiedad row de registro. Igual que puedo acceder a la D con ese mismo número de fila, que está en la propiedad row de la celda registro, que es esta, donde lo encontró. Entonces vamos a ver. Vamos a ejecutar. Yo escojo un jugador. Y aquí lo tengo. Entonces digamos Andrés Zurita, es este, masculino NA. Vamos a ver a alguien más. Carolina Gallardo, femenino ITN10. Aquí tengo Carolina Gallardo, femenino ITN10. Etcétera. Ven, entonces ahí hago la búsqueda solo con eso. ¿Listo? Preguntas. Profe, una duda. Ujú. ¿Por qué fue que en la primera parte cuando le puse el set registro, igual range, el trim se le hace a ult fila y no, digamos, a fila normal? Porque yo estoy diciéndole, ya te digo, yo le estoy diciendo, venga, busque de aquí, que es esta parte de la A4, es ahí, esto que tengo aquí, y tengo que decirle hasta dónde, y dónde va a ser la misma A, pero con la última fila. Entonces yo establezco que este es el rango de búsqueda, esto que está aquí, de la A4 a la última. Ok. Entonces por eso es que lo hago así. Y eso mismo se hizo con el de registro.row, que lo buscara en la... No, eso es lo que estoy haciendo aquí. Perdón, es esto. Ah, ok, sí. Y en el ITN actual TXT, que es range igual registro.row, es lo mismo, que lo busque en Sí. esa parte de ahí. No, esto ya no es la búsqueda. Aquí ya es el resultado. Yo le digo, si lo encontró, es decir, registro no es nada. Si no lo encuentra, el valor de registro va a ser nothing. ¿Ya? Ah, ok. Y si yo le digo, si no es nada, es decir, si lo encontró, entonces, para la celda registro, que en este caso, digamos, Carolina Gallardo era este. Esta es la celda, la A12. Entonces, yo obtengo la fila con esta propiedad. Ok. Ok, ahora sí, pero gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Yo sé que esto a veces se hace un poquito complejo, porque es otra forma de pensar. Entonces, no tengan temor de preguntar absolutamente nada. Si estamos Profe, bien, sí, salvamos. Ajá. digamos, es que no, o sea, digamos, tal vez sí estoy entendiendo la programación, digo un poquillo, pero esto lo de registro.row, ¿por qué? ¿Y por qué no el de fila? O sea, esto que estamos haciendo, esto es nuevo, Porque ¿verdad? vean, ojo que aquí yo ni siquiera tengo la variable fila declarada. Y no se podría hacer con el de fila. Claro que sí, si yo la declaro, pero aquí no tiene sentido porque, como les digo, cuando programo con objetos para el find, me interesa saber desde dónde empiezo a buscar hasta dónde termino. Entonces, solo me interesa la última fila. Porque yo digo, voy a buscar en este rango de celdas.
de la A4 hasta la última. En este caso, la última fila es 26. Si fueran 67, entonces esto lo que me va a decir es busque de la A4 a la E67. Y para este rango de filas, voy a hacer la búsqueda, ¿ven? El find pertenece a ese rango. Digo, de celdas, no de filas. Entonces, ok, yo le puse última fila. Si vos querés, puedes ponerle el nombre fila, no importa, ¿verdad? Yo lo pongo así para que se vea la relación que existe entre ellos. Y entonces, ya cuando encuentra el registro, como yo no tengo ninguna variable fila, yo no sé dónde lo encontró. Yo sé que tengo esta celda. La celda se llama A12, ¿verdad? Este es el nombre. Toda celda tiene sus propiedades y una de las propiedades, la .row, es el número de fila. Entonces, si esta es la celda registro y yo quiero saber cuál número de fila es, yo digo registro.row. Y ahí tengo que es la fila 12. Entonces, con registro.row yo lo que tengo es el valor de la fila donde encontré el dato que el usuario escogió. ¿Ya? Y entonces por eso es que aquí uso registro.row, porque yo aquí no tengo fila en ningún lado. Fila lo teníamos allá, como en este caso. Pero en este caso estoy haciendo, si lo uso así, estaría haciendo una búsqueda secuencial, uno por uno. No estoy utilizando objetos. La idea aquí es utilizar, en este caso, el método find de un grupo de celdas, que es este de aquí. Y digamos, ok, vea, en este del set registro le decimos que busque el rango de la A4 a la A, que sería la última fila. Active shift, le decimos eso. Luego le decimos punto find y por qué adentro está jugador cmv.value. Porque el parámetro que es indispensable en el find es cuál es el valor que estoy buscando. ¿Y qué es lo que voy a buscar en todo esto? El nombre del jugador que escogió el usuario. ¿Ves? Digamos acá. Yo aquí voy a escoger Benjamín López. Este valor ya está en jugador. Ese es el que está buscando. Entonces, cuando lo encuentra, es este. Me dice que es masculino y no aplica porque no ha hecho la prueba. Ah, no, es de González. Qué susto. Ya, ahí está. Perdón, es masculino y tiene un ITN 9. Entonces, como me lo encontró en la 11, me obtuvo el género de la C11 y el ITN de la D11. Si yo lo cambio, ¿ves? Aquí Franco Uribe. Franco Uribe está aquí. Masculino y no aplica. Entonces, siempre el que escogió el jugador está en jugador CMB. Esto es lo que yo voy a buscar en la hoja. Y cuando lo encuentra, me despliega la información de ese jugador. Por eso es que ese es el parámetro, porque yo no puedo decir exactamente cuál es el valor escogido por el usuario. Entonces, tengo que esperar que el usuario lo escoja y cuando lo escoja, ese valor que escogió es el que voy a ir a buscar. Por eso ese es el parámetro. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. ¿Algo más? Cualquier pregunta, la que quieran. Y si quieren que repita algo, no hay problema. Profe, digamos, para el set, ¿para qué era que lo usamos en este caso? Cuando yo tengo variables de memoria corrientes, última fila, integer, por ejemplo, esta es la forma en la que yo hago una sentencia de asignación. Pongo el nombre de la variable igual y el valor que le voy a asignar, ¿cierto? Cuando tengo una variable de memoria de tipo objeto, como esta, un range es una celda, es un objeto, tiene propiedades, eventos y métodos. Para hacer una sentencia de asignación tengo que utilizar el set, para que me guarde todos los elementos relacionados con ese objeto en este espacio de memoria. Entonces, eso es la sentencia para asignarle valores, pero a una variable de tipo objeto. Yo puedo tener, digamos, variables de memoria de tipo workbook, de tipo worksheet. Entonces, siempre las voy a declarar, les voy a poner que son de un tipo objeto y siempre voy a tener que ponerles el set para asignarles valores. Porque ya no es un valor único como en este caso, sino que es todo el conjunto de todo lo que tenga ese objeto.
propiedades, métodos y eventos. Por eso es el set de todo eso, lo voy a asignar en esa variable de memoria. ¿Algo más? No, profe. Gracias. ¿Alguien más? Profe, vieras que a mí no me está cargando, digamos, lo que dice masculino y lo del género y el ITNA. No, podemos ver, ¿puedes compartir pantalla? ¿Ah? ¿Puedes compartir pantalla? Aquí. ¿Puede verla? Está cargando, ya, ahora sí. Ah, porque escribiste mal registro. Registro. Donde dice if. Ah, bueno, no, mira, hay registro ahí. Sí, y aquí donde dice if not registro, igual. Todas esas, sí. En la, ahí hay 2 S, ajá, y en abajo también está mal escrito. ¿Y no te puso error? Vamos a ver, ejecutamos ahí. Listo, ahí está. Ok, chicos, Gracias, profe. 8, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya son las 8:47. No. Entonces, hagamos una cosa. Igual yo les voy a mandar instrucciones por correo. Porque acuérdense que de hoy... Ah, no, de hoy en 8 no es feriado. Es en 15, no he dicho nada. Ando con un enredo de fechas que no me... Ok, no he dicho nada. Vamos bien. Entonces, de hoy en 8 terminamos esta práctica y empezamos a ver la de depuración de macros, que ya les adelanté la teoría. Ok, está bien. Entonces nos vemos a las 10:15. Digo, 10:15. Ay, Dios. A las 9:15. 9:15, 9:20, porque ya son 48, para que tengamos la media hora. A las 9:20 nos vemos en el enlace teórico. ¿De acuerdo, chicos? Chaito. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Ok, Gracias, profe. ok, con gusto.